Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este taller en Diseña o Rediseña tu Homeschool. Este es un taller con el que hemos querido aportar justamente a esos procesos de homeschool, independientemente pues del lugar en el que te encuentres en este momento. Si estás iniciando a hacer homeschool, estás haciendo esa transición de un sistema escolarizado o lo que conoces de un sistema escolarizado a lo que sería homeschooling, o si ya llevas mucho tiempo haciendo homeschooling, o incluso si estás pensando en tomar la decisión, si no hay en este momento, pues bueno, como todavía todos los criterios suficientes para tomar la decisión. Voy a asegurarme primero que estemos bien, que estemos en vivo, que todo esté funcionando bien y ya continuamos. Sí, parece que todo está bien. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por aceptar esta convocatoria. Yo soy Marta Salinas, soy la fundadora y CEO de la Escuela de Innovación Educativa eSmart. He estado pues vinculada a los procesos de educación hace más de 25 años y actualmente soy homeschooler. Entonces, pues bueno, lo que queremos es compartir con ustedes algunas ideas, conocer también, por eso hemos decidido que esto sea en vivo, que sea un taller en vivo, porque nos interesa mucho también conocer las dudas que tengan, conocer las expectativas que tengan, que este sea un proceso pues muy colaborativo también. Entonces, por eso también los invitamos a participar mucho en el chat. A las personas que llevan haciendo mucho tiempo homeschooling, bienvenidísimas también, bienvenidísimos todos sus aportes, de eso se trata, de que construyamos comunidad y que nos ayudemos entre todos para que esto sea pues exitoso para nosotros, que nos dé la tranquilidad de que estamos tomando buenas decisiones. Y de eso se trata este taller, de compartir herramientas, elementos, desde el enfoque de innovación, que es en lo que nosotros nos hemos especializado, de innovación y de creatividad, compartir elementos que puedan sernos útiles a quienes hemos decidido asumir esta misión de ser educadores en casa. No puedo iniciar tampoco este taller en vivo sin antes saludar de corazón a todas las familias colombianas por esta situación pues tan dolorosa que estamos viviendo. Enviarles nuestro cariño, nuestro abrazo a todas las familias, porque todos nosotros estamos, por supuesto, que muy indignados y adoloridos y preocupados con el futuro de nuestros hijos, con lo que se está generando en este país, a las familias que de otros países también que nos están enviando su abrazo, sus saludos, su acompañamiento, su cariño. Les agradecemos muchísimo también que estén pendientes de nosotros, que estén pendientes de que todo esto se supere. Estuvimos pensando en aplazar el taller, pero pues también como equipo decidimos que nosotros también tenemos que aportar y que esta es una manera de aportar, que esta es una manera de construir país también, una manera de sembrar ideas para que el presente y el futuro de nuestros hijos pues definitivamente sea un presente y un futuro en un país justo, en un país reconciliado, en un país en paz. Y por eso nuestra manera también de decir que estamos con Colombia, que estamos con nuestra patria, que estamos con la gente que está viviendo tantas situaciones en este momento tan duras, es diciendo, bueno, nosotros queremos aportar y queremos compartir unas ideas que puedan también ayudar a sembrar eso, a sembrar un país mejor para todos. Así que un abrazo enorme y un agradecimiento a todos los que nos están apoyando desde todas partes del mundo. Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco mucho que ahí en el chat nos vayan contando de dónde nos escuchan. Les agradecemos también que nos hayan respondido a la pregunta de si ya hacían homeschooling, si lo están empezando a hacer, si aún no han tomado la decisión. Y como les decía hace un rato, lo que queremos compartirles al final de este taller, lo que yo espero que puedan tener ustedes son herramientas, ideas, preguntas que hacerse, formas de tomar la decisión, criterios para tomar decisiones. También hemos invitado a reinventar nuestro homeschool. Un saludo aquí a Karen desde Barranquilla. Bienvenidísimas, bienvenidísimos todos.
Entonces decíamos que si ya vienen haciendo homeschool, pues qué bonito también aprovechar para reinventarse. Y ahí donde está nuestro aporte. Nosotros somos una escuela de innovación educativa que venimos, bueno, nosotros en realidad en el equipo hemos sido maestros supremamente rebeldes, siempre hemos sido contracorriente, siempre hemos estado tratando de hacer las cosas diferentes en distintas instancias. Pues yo he tenido la oportunidad de ser profesora en todos los niveles. Actualmente soy formadora de maestros en gestión de la innovación social en educación. Y en todos los ámbitos en los que nos hemos movido hemos tratado de transformar esas prácticas que no les sirven a la educación del mundo, que ya necesitan ser transformadas, reevaluadas. Entonces es nuestro espíritu y eso quiero como compartirles. Que nuestro espíritu como escuela de innovación educativa, varios de nosotros somos homeschoolers, algunos con más tiempo que otros, pero nuestro espíritu ha sido siempre mostrar que hay otras formas de educar mucho más eficientes, mucho más benéficas para nuestros niños, mucho más comprometidas con su creatividad, con su vida, bueno, con muchos elementos, y eso es lo que queremos compartirles. Entonces, para quienes vienen haciendo homeschooling desde hace años, aquí Karen nos dice hace 6 años, desde Lima, qué bonito tenerlos acá. Para quienes vienen haciendo hace tiempo, pues esta ojalá sea una oportunidad para reinventarse, para tener ideas creativas. Les vamos a compartir varias herramientas que les pueden ayudar a, bueno, a pensar qué cosas pueden seguir vigentes, qué otras cosas valdría la pena incorporar en este momento de nuestra sociedad, con tantos cambios que hemos tenido y pues más a propósito de la pandemia. Pues bueno, ¿qué valdría la pena incorporar en sus procesos de homeschooling, transformar e incluso eliminar? Para quienes están empezando a hacer homeschool, pues también qué bueno que podamos ayudarles con algunas preguntas que vale la pena hacerse si uno va a hacer homeschooling, ¿no? Hemos buscado a través de la guía que les hemos compartido en los correos, en las publicaciones, la guía que hay en nuestro blog, lo que buscamos fue recoger la información que sentimos que es muy valiosa. En distintos, pues en español la información de homeschooling está como muy dispersa y a veces uno entra a confundirse cuando está tomando estas decisiones. Entonces como tiene demasiadas dudas. Como si venimos del sistema escolarizado, también entramos con muchas dudas porque a veces no sabemos, bueno, realmente será que sí, será que sigo esta ruta, cómo lo hago, lo estaré haciendo bien, pero qué pasa si dejo esto por fuera, etcétera. Entonces nos bombardean una serie de preguntas que, bueno, con lo que les queremos compartir también esperamos que les sea de utilidad para poder tomar esas decisiones. Y para quienes todavía no saben si hacer o no homeschool, pues bueno, esperamos que también esta forma como hemos recopilado la información con este taller, con lo que hay en la guía, con el cuaderno de trabajo, que espero que ya lo tengan, por favor confírmenos si no lo tienen, lo hemos enviado, esta mañana lo enviamos por correo. Sin embargo, si de pronto alguien no lo tiene, puede entrar al vínculo que ya les van a compartir en los comentarios, que es el vínculo del blog. Y al final del blog van a encontrar el cuaderno de trabajo. Entonces, pueden descargarlo. Y bueno, voy a explicar un poquito entonces la dinámica del taller. ¿Qué características tiene este taller? Lo primero es que está enfocado en la creatividad y la innovación, entonces vamos a irles compartiendo algunas herramientas creativas. Una de las características de nuestra escuela es que nosotros hemos buscado traer herramientas de otros contextos que usualmente no se han usado en el contexto educativo, herramientas del mercadeo, de los negocios, de la ingeniería, que sentimos que pueden ser supremamente útiles para nosotros. Entonces, pues este taller tiene varias de esas herramientas. Lo segundo es que está acompañado de ese cuaderno de trabajo y aquí sí les quiero hacer una recomendación. Yo les diría, para algunos de ustedes puede ser fácil ir siguiendo el cuaderno de trabajo. Para otros prefieren ponernos cuidado acá, compartir en el chat. Por favor, háganos las preguntas que sientan que necesitan hacernos, porque de eso se trata también hacer esto en vivo.
Y después pueden ir nuevamente, ¿sí? Ya después con más calma van al cuaderno de trabajo, lo hacen, van a tener acceso a esta grabación, entonces van a poder pausar, hacer el ejercicio, entonces como cada uno de ustedes prefiera hacerlo, pero lo importante es que, bueno, vamos a ir acá trabajando un poco en paralelo con el cuaderno. Bien, la otra característica que tiene este taller es que complementa la guía que hay en el blog. Así que, bueno, nuevamente invitadísimos a que si no han leído la guía, tranquilos, pues este por supuesto no es el momento, lo van a poder hacer después. Pero para que tengan muy presente que sí están complementados. ¿Listo? Bueno, a quienes están llegando hasta ahora, bienvenidos, bienvenidas. Los invitamos a escribirnos en el chat de dónde nos están escuchando. Reiterar nuestro agradecimiento por esta convocatoria, nuestro saludo especial a todos con todo el cariño en estos momentos complejos para quienes están en Colombia y el agradecimiento también a todas las personas de todos los países que nos están acompañando, nos están apoyando, nos están dando sus voces de aliento todos los días. Mi nombre es Marta Salinas, soy la fundadora de la Escuela de Innovación Educativa eSmart. Soy homeschooler, hago homeschool, mi niña tiene 11 años y bueno, como escuela hemos estado siempre buscando combinar los conocimientos de las ciencias de la educación con herramientas de innovación, mecanismos, metodologías de innovación. Estamos certificados por la Universidad de Tokio, de la Escuela de Innovación de Tokio, y eso es lo que nos permite compartir el tipo de material que les hemos preparado para este taller. Entonces, pues bueno, no se diga más, empecemos, les voy a compartir entonces la agenda, lo que queremos trabajar hoy con ustedes, lo que escogimos para hacer en este taller. Entonces, lo primero es entender un poco por qué estamos haciendo educación en casa, por qué hacer educación en casa, qué es lo que nos moviliza para hacer educación en casa. Y hemos adaptado la herramienta Ikigai, que es una metodología japonesa para establecer ese propósito que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y bueno, la hemos adaptado para trabajarla como homeschoolers. Ese es un primer punto de la agenda. El segundo es aprender a establecer metas educativas. Vamos a ir viendo en el camino cómo, pues finalmente asumir la misión de educar en casa nos pone unos retos grandes, unos desafíos grandes, pero también pues unos motores importantes. Y lo que buscamos en este punto fue como seleccionar algunas fuentes que sentimos que ningún educador en casa en este momento debe perder de vista, porque pues es justamente lo que hace que podamos, no sé, que sentimos que es hacia donde vamos y que finalmente estamos tomando decisiones que van a determinar el futuro de nuestros hijos. Entonces, necesitamos, por supuesto, como adelantarnos a ese futuro. Entonces, en este taller les vamos a compartir una herramienta de innovación con la que uno puede hacer esos ejercicios de adelantarse a futuro, que como les decía, se complementa con las fuentes que les compartimos en la guía. El tercer gran momento del taller es cómo definir ese enfoque que nosotros le vamos a dar. Y quiero partir de una premisa que hemos visto mucho en los grupos de homeschool, y a propósito quiero decirles que nuestro trabajo viene más o menos hace un año y medio, hemos estado analizando mucho todas las redes de familias que educan en casa, el material que hay en YouTube, las investigaciones. Tenemos una revisión sistemática que ahorita les comparto el link para quienes estén interesados, en profundizar, pero una revisión sistemática de literatura en donde estudian ciertos factores asociados al homeschool, donde muestran, han estudiado incluso los resultados de niños, de muchachos ya que fueron formados en homeschool, a través de homeschool, comparados con niños de colegios de la escolarización tradicional. Y bueno, hemos buscado fuentes diversas para seleccionar el material que les estamos compartiendo acá. Han sido además pues la fuente de inspiración para nosotros mismos, pero cada familia
cada familia tiene su propio enfoque, es decir, uno puede decir, hay tantas formas, tantos enfoques de hacer homeschool como familias. Ocurre sí que históricamente se han venido como conformando comunidades muy fuertes alrededor de ciertos elementos y lo que queremos compartirles es cómo tomar la decisión, cómo saber si un método me va a servir a mí o no, o cómo crear, diseñar mi propio enfoque, mi propio método, el método que le contribuya a mi familia, que responda con las condiciones, los principios, las expectativas que mi familia está buscando. Y bueno, de eso se trata ese tercer punto. Y el cuarto, en el cuarto punto les queremos compartir algunas, más bien una estrategia para hacer la planeación. Una estrategia que les puede servir, pero que tiene mucho que ver también con el enfoque que elijan. Entonces, bueno, vamos a decirles en ese momento cuáles pueden ser, digamos, como las formas de decidir si esa estrategia sirve o no, ¿vale? ¿Cómo les puede ayudar? Y bueno, al final del taller lo que vamos a mostrarles también son unas posibles rutas de profundización, es decir, ¿qué hago después de esto? También quiero como insistir mucho en que estamos, este taller, que ya tratar de no cansarlos, de que nos rinda mucho el tiempo, pero que les quede para que lo puedan seguir trabajando. No es algo que se va a agotar en esta hora de trabajo, porque pues no, por supuesto que no, o sea, son decisiones súper complejas que vamos a tomar. Y es que el proceso de diseño o de rediseño, ¿sí? Cuando estamos reinventándonos, pues no se hace en un momentico. Hay que dedicarle, por supuesto, tiempo, pero es eso, es un conjunto de decisiones. Lara, bienvenidísima. Aquí nos saludan también desde Buenos Aires. Sean muy bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Estamos buscando que justamente, lo decía hace un rato, la información en español a veces es compleja de acceder. Hay muy buena información en inglés, pero bueno, no todos tenemos el acceso o además, pues puede resultar tan denso que si a la vez estamos haciendo emprendimiento, si a la vez estamos haciendo teletrabajo, no sé si a la vez tenemos, por supuesto, otros compromisos deportivos, bueno, empresariales en general, pues también es muy complejo. Por eso lo que hemos buscado hacer nosotros es eso, es sintetizar la información, traerla de la manera más organizada posible. Y bueno, voy a insistir en que estamos muy, digamos, este taller es el complemento de la guía paso a paso que está en el blog. Entonces, es importante que estemos como conectados con las dos cosas. Entonces, pues bueno, por ahora también les recomiendo mucho poner sus preguntas en el chat y sus comentarios, por supuesto, también. Me gustaría mucho conocer, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar del propósito, que vamos a empezar a hablar un poquito de eso, conocer un poco lo que para ustedes significa esta misión de hacer educación en casa. Aquí voy a ampliar un poquito para que podamos ver esta definición. Bueno, pues escogí esta más por el amor que le tengo a este libro de Fernando Savater, que es El valor de educar, que se lo súper recomiendo, lo van a encontrar en internet, si no lo han leído, si lo leyeron hace tiempo y lo quieren retomar. Esto también quiero aclarar, miren, no importa si ustedes son formados en pedagogía o no, de hecho nosotros nos especializamos en trabajar, como en traducir, en sistematizar, en organizar la información para quienes no están muy relacionados con lo pedagógico. Y también porque sentimos como educadores desde hace muchos años que en educación hay un avance grandísimo en teoría, o sea, en teoría de todo lo que queramos, pero en lo práctico a veces nos quedamos cortos. Y por eso les traemos herramientas de otros contextos. Entonces, ¿por qué traigo esta definición? Lo primero que vamos a hacer, lo primero que les quiero pedir es que piensen para ustedes qué significa educar. ¿Qué es para ustedes educar? ¿Qué significa? ¿Qué tienen en su corazón? Si lo quieren poner en el chat, perfecto. ¿Qué sienten que es educar? Y desde ese lugar que ustedes tomaron la decisión de justamente educar en casa. Y les comparto esta definición para hablar un poco
para aprovechar para hablar como de esas diferencias también que a veces se nos mezclan en las decisiones. Fernando Savater propone que educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber. Y creo que como educadores, una de las razones de educarse en casa, una de las razones que más nos motiva a hacer educación es que no queremos ver a nuestros niños apagarse. Es mi caso personal. Mi niña se me estaba apagando en el colegio. Educar es guiar, qué bonito. Sí, el guía, alguna vez nos hacían una analogía entre lo que era que el guía turístico, cuando tú vas a conocer algún sitio que no conoces, el guía te lleva a lo mejor, te muestra, te cuenta la historia, te conecta con el lugar. Y que además de ser uno guía, cuando educa, también puede ser compañero de viaje, ¿sí? Justamente en ese deseo de saber. Y les decía que en mi caso personal, mi niña se me estaba apagando. Sus intereses, ella le encantaba bailar, le encantaba el inglés, las matemáticas cuando tenía apenas 7 añitos. Y verla llegar del colegio llorando porque había sacado una nota mala, cuando ni siquiera ha sido en nuestra casa, mi otra hija tiene ya 19 años, nunca ha sido nuestro interés la calificación. Pero verla tan triste, verla apagarse, verla tan aburrida con todo, eso para mí fue una alerta inmediata, porque estaba perdiendo ese deseo de saber, ¿sí? Y justamente otra cosa que me parece súper linda de esta definición es que hay cosas en el mundo, ¿sí? Técnicas, símbolos, valores, memorias, hechos, bueno, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y en este momento pues a nuestra disposición, que pueden ser sabidos y que merecen serlo. Aquí ponen otras cosas lindas, llevar de la mano, porque fíjense que aquí dice que pueden ser sabidos y merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros. Entonces nosotros como papás, como mamás que hacemos homeschooling, perdón, que queremos llevarlos de la mano porque sentimos que podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. Entonces, fíjense que justamente aquí vienen lo primero, antes de cualquier cosa, para diseñar o para rediseñar tu homeschool, es entender para ti qué es educar, ¿sí? Para ti qué significa y por qué decides hacerlo tú y no que lo hagan otras personas por ti, ¿sí? ¿Por qué decides que eres tú, mamá, papá, la familia, la que puede educar y puede darle eso, esa posibilidad de que esa capacidad innata que tiene y ese deseo de aprender estén todo el tiempo activos y todo el tiempo disfruten aprender, que les den ganas de aprender, que les den ganas de saber. Entonces, esa es la primera pregunta que hacemos, ¿sí? ¿Y por qué y cómo aprendemos? Es otra pregunta que nos debemos hacer. Porque lo propio del hombre no es tanto el hecho de aprender, como el aprender de otros y ser enseñado por otros. Entonces aquí viene una cosa súper importante, súper interesante que vamos a ir discutiendo un poquito. Ustedes van a encontrar que hay como una diferencia entre homeschooling y unschooling, ¿no? Y para quienes llevan mucho más tiempo en esto, súper que nos ayuden también con sus comentarios como a entender esas diferencias, cómo lo ven ustedes, ¿no? Nosotros en la guía les compartimos unas fuentes que sentimos que son interesantes, que sentimos que dan información desde su conocimiento, desde su experiencia, que es muy importante recoger esos sentires y esos saberes alrededor de estas dos maneras de educar en casa. Fíjense que a lo que nos invita esas personas que han documentado el unschooling y el homeschooling es a entender que para quienes hacen unschooling, no hay una decisión específica o un método, digamos, como estructurado para enseñar. Pero no quiere decir eso que ellos no sean los compañeros de viaje, los guías,
de sus hijos. Es decir, que no haya ese mismo propósito de educar, de que ellos vayan creciendo en eso que nosotros sentimos que vale la pena. Dice, fíjense lo que dice también Fernando Sabater, nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales, ni siquiera lo que llamamos cultura, sino la vinculación con otras conciencias. Es decir, que tú como papá, como mamá, como familiar, quieres guiar, quieres acompañar, quieres ir en ese viaje con tus hijos muy de cerca, pero no quiere decir eso que está solito o que aprende solo porque está en contacto con las cosas, sino porque hay una relación contigo y con todas las personas a las que tú vas a exponer a tu hijo, lo relacionas con quienes lo relacionas. Porque justamente en esa relación con los otros seres humanos es que empieza a crecer esa educación. Aquí Lara nos propone el hecho de transmitir conocimientos. Y por supuesto que hay un deseo, hay una voluntad de que crezcamos juntos y de que tú tengas esa información que yo ya tengo y que te va a ser útil, que te va a servir a ti un montón. Entonces, claro que sí, solo que hay unas, digamos, ante el hecho de que hay tantas formas de acceder hoy día a todo el conocimiento, nuestro lugar también puede cambiar, nuestro lugar también puede ser el de llevarlo a donde puede acceder a todo ese conocimiento y que no sea solo nuestra responsabilidad dárselo, ¿sí? Porque justamente ese es uno de los temores grandes cuando uno empieza a hacer homeschooling, es bueno, pero yo no sé de todas las materias, de hecho hubo muchas a las que yo les saqué el cuerpo literalmente, o sea que yo no quería saber nada de química, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a enseñar algo? Porque nadie da de lo que no tiene. Y entonces, ¿a qué horas voy a estudiar? Y bueno, todas esas preguntas son las que empiezan a atormentarlo a uno cuando está pensando en la decisión. Pero justamente cuando tú piensas nuevamente en la metáfora del viaje, si vamos a viajar juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, entre los dos buscamos y vamos a las fuentes y allá en las fuentes nos dicen, vea, estos son los lugares que usted debe visitar, que no se puede perder si viene acá. Si viene a Buenos Aires, pues usted debe conocer esto. Si viene a Bogotá, no se pierda de esto. Si viene a Lima, no se pierda de esto. Si viene a Medellín, no se pierda de esto. Y también le ayudan a uno en esas fuentes de información a decirle, oye, mira, hoy hay en particular esto que te puede interesar. Hoy hay un show de tal cosa, bueno, qué sé yo. Entonces, si vamos a hacer ese viaje, los dos, pues hay muchas otras formas de acceder al conocimiento, pero entre los dos nos vamos acompañando. Entonces, entendido digamos, como ese lugar de la educación, ese lugar de lo educativo, entonces aquí vienen otros elementos para ponerles sobre la mesa y es seguramente cosas que ustedes han visto, muchos han visto, pero quisiéramos como hacer énfasis en lo que de repente puede ser nuevo o que puede tener otro acento en este momento mejor. Y es que, de acuerdo a los estudios, las investigaciones que se han hecho, especialmente Estados Unidos y Canadá, si alguien de ustedes conoce una investigación en Latinoamérica, por favor, compártanosla, se lo vamos a agradecer un montón. Como comunidad nos encargaremos de que la conozcamos todos. Pero los estudios se han hecho principalmente en Estados Unidos y Canadá, donde de hecho en Estados Unidos el homeschooling tiene una normatividad muy diferente a lo que está pasando en otros países, y en Latinoamérica pues ni se diga, pero las razones que motivan a las personas, a las familias a hacer homeschool es otro elemento que quiero que pongan por favor sobre la mesa para ir ahorita a nuestro Ikigai, y es que, bueno, hay un porcentaje de familias que eligen hacer homeschool por razones religiosas. Es decir, porque los colegios no necesariamente les dan esos principios, valores, etcétera, relacionados con su religión, porque quieren salvaguardar su religión y por eso deciden hacer homeschooling. Digamos que esa ha sido una de las razones que históricamente ha pesado. Y en Latinoamérica, pues, ¿qué podemos decir? En Latinoamérica ha sido marcadamente católico, fue marcadamente católico por mucho tiempo. Después también empieza a haber colegios cristianos también tomando fuerza, pero desde un tiempo para acá, por lo menos en Colombia, en otros países de Latinoamérica,
pues se ha aumentado ese número de colegios que se declaran no confesionales, es decir, que no van a incentivar una religión, sino que van a dar a conocer religiones distintas, etcétera. Entonces, como que ese acento que pudiera tener antes la religión ya deja de tenerlo y puede ser una motivación para algunas familias en Latinoamérica, la de también lo religioso, ¿no? Sin embargo, también me gustaría como poner sobre la mesa que más allá de lo religioso, el asunto espiritual es una cosa que nos está motivando mucho a todos. Es decir, cómo mi hijo, mi hija está formada en valores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que mi niño no, mi niña, mis hijos no pierdan de vista el reconocimiento de su lugar en su relación con otras personas? ¿En qué quiero que tenga como valores innegociables? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hago para que mi hijo crezca, mi hija crezca con esos principios que yo siento que son necesarios para que viva en paz, para que viva tranquilo, tranquila, para que no le haga daño a nadie, para que le aporte justamente a sus congéneres? Y eso se ha descuidado mucho en la educación latinoamericana en los últimos años. Se perdió cuando casi que en muchos casos desapareció eso, y eso, por supuesto, es una preocupación grande para muchas familias. Ese es un motivador. Las otras razones están relacionadas con el ambiente escolar y con la escolarización misma. Entonces, fíjense el porcentaje tan alto de familias que tienen como una de las razones, es decir, puede sumar, pueden ser varias las razones, es decir, no es una sola, pero sí es una de las más comunes, y es los factores como seguridad, drogas, presión negativa de los compañeros en las escuelas. Y pues es indudable que en Latinoamérica colegios públicos, privados, están expuestos a esas realidades, que para los profesores cada vez es más difícil controlar, cuidar, ayudar. Y también, tengo que decirlo con mucha tristeza, en la formación de los maestros, eso también ha perdido importancia. Yo soy formadora de maestros y siento que eso se deja a un lado, el hecho de que tú no puedes permitir que le hagan daño a los niños. Hay cosas que ya son inmanejables para un maestro, cuando tienen muchos niños en el salón, pues peor. Bueno, entonces, esas son unas razones. El otro factor, la insatisfacción con la instrucción académica en las escuelas. Ese es un motivador, pues claro, ¿no? Para muchas familias, y es que se da uno cuenta que como que no avanzan, que les están enseñando lo mismo que les enseñaban a nosotros hace 30 años, o a nuestros hijos mayores, en mi caso, que a la niña los profesores les estaban enseñando exactamente lo mismo que a la hermana mayor, y no modificaron ni siquiera su metodología, sus recursos, etcétera. Entonces, es complejo porque además los colegios que tratan de hacer algo diferente, es decir, los colegios que son alternativos son muy poquitos, son contados con los dedos de las manos y son difíciles de acceder muchas veces, sea por la distancia, sea por el precio, etcétera. Entonces, como que la oportunidad de acceder, perdón, a educación alternativa es muy limitada. Entonces, esas son las razones que dice el estudio. Pero hay otras razones financieras que tienen que ver, que no están en estos estudios, que siento yo que pueden ser un factor que pesa en Latinoamérica, y son razones financieras. Es decir, cuando yo me siento a echar número y digo, a ver, voy a pagar en un año más o menos 5 millones de pesos colombianos, porque me vaya bien, ¿no? Solo pensión, y casi que otros 2.800.000 pesos colombianos en ruta, más lo que yo gasto en almuerzo, y si tengo 2 o 3 hijos, y yo cojo ese presupuesto y digo, bueno, con este dinero, ¿qué otra cosa podría hacer por mis hijos? Entonces eso también empieza a pesar, ¿no? Y empiezo a decir, tal vez sería más estratégico invertir en estas cosas, en otras cosas. Por ejemplo, en Latinoamérica es tendencia, y para quienes no lo conozcan,
está pasando mucho, es lo que uno ve en las redes, seguramente que ustedes lo conocen, ya lo han escuchado, es West River Academy, que es una opción en Estados Unidos donde te van certificando año a año los grados de tu hijo, pero lo más importante es que pues terminaste con un título de bachiller en Estados Unidos que te abre las puertas para universidades de otros países. Muchas familias estamos pensando en esa opción también para nuestros hijos, en que puedan ir a otros países. En otros casos también hacemos el análisis, bueno, pero es que si con este dinero yo le compro acceso a la plataforma A, B, C, y con eso además le compro tal cosa, le doy acceso, entonces esa optimización financiera también empieza a pesar mucho, especialmente si son varios hijos. Las razones relacionadas con la pandemia, pues es otro factor que aquí empezó a tener un peso muy grande. ¿Por qué? Porque empezamos a ver muchas familias posible el hecho de tener a nuestros hijos en casa, porque con la pandemia aumentó el teletrabajo, se abrió la posibilidad del teletrabajo. Muchos empresarios estamos teniendo ahora nuestra gestión desde la casa y ya la vimos posible, ya la hicimos posible, ya tenemos nuestras oficinas, ya tenemos nuestra manera de trabajar virtualmente, entonces ya uno ve viable tener también a su hijo en la casa y acompañarlo más. La pandemia también nos mostró unas brechas tremendas, tremendas. Independientemente del nivel del colegio, me refiero a cuánto estabas pagando por el colegio, en el que viste que miércoles, o sea, estoy pagando todo esto y el profesor le está enseñando esto de esta manera. O sea, como que nos hizo cuestionar muchas cosas. Hace unos años era imposible pensar en que tú dejaras sacaras a tu hijo del colegio. O sea, eso era una cosa como, no, pero ¿cómo se te va a ocurrir? Y hoy día pues ya es viable, ya lo ve uno viable, ya no es tan terrible. Y si no es tan terrible es porque el colegio no dejó de ser indispensable. Entonces, estas son las razones. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa para que, por favor, en el chat me ayuden compartiendo, así efectivamente aquí Karen nos dice, los deportistas de alto rendimiento, los estilos de vida que necesitan flexibilidad, tampoco el colegio lo ha permitido. Incluso para hacer un viaje, tú vas a hacer un viaje de un mes con tus hijos y eso es un problema gravísimo en los colegios, porque no hay esa mentalidad de flexibilidad, como que si no estuvieras en ese mismo lugar al mismo tiempo no lo logras. Entonces, bueno, les voy a pedir que me ayuden poniendo en el chat qué otras razones, o más bien, cuáles de estas razones son para ustedes importantes. Para ustedes, ¿cuáles de estas razones tienen peso? Y si hay una que no estemos poniendo acá, que ustedes consideren que debería ponerse, pues bienvenidísimo. Bienvenidísimo el comentario. Gracias por ayudarnos a que vayamos construyendo entre todos también como estas maneras de verlo, ¿no? Y esto para que vayamos ya llegando a la primera práctica que vamos a hacer en el cuaderno de trabajo. Bien, entonces vamos a dar unos minuticos acá mientras escriben en el chat y ya vamos volviendo. Bien, entonces, esta es la primera práctica que les vamos a proponer en el cuaderno de trabajo. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Les agradezco que pongan unas ideas por ahora iniciales. Ya después ustedes vuelven a hacerlo con más calma, incluso con su familia. Bueno, ya pueden irlo nutriendo. Pero básicamente esta es una adaptación de esta técnica japonesa para plantear tu propósito. Y quisiera invitarlos a que se hagan esa pregunta como educadores en casa, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que amas hacer, ¿sí? De ser educador en casa o para ser educador en casa, ¿qué es eso que tú amas hacer? Entonces, yo amo estar con mis hijos, sentarme con mis hijos a verlos aprender. Yo amo enseñarle, me encanta, me fascina que sea yo quien le puedo decir, lo puedo acompañar. ¿Sí? ¿Qué es eso que amas? Amo verlo o verla que se interesa por las cosas casi que sin que yo esté o no esté, o sea, que se va ganando autonomía. ¿Qué es eso que amas? ¿Sí?
¿Qué es eso que amas de ser, de hacer, de tomar la decisión de ser educador en casa? Porque eso está muy conectado a tu pasión. Porque bueno, lo que uno no hace con pasión en la vida, pues le va a costar un montón y no le va a salir tan chévere. Y también de la misión de ser educadores en casa, que es una misión que tiene como cualquier otra, como todas las misiones en la vida, es pues justamente retos, dificultades, etcétera. Dediquemos un poquito ahí. Bien. Recuerden que pueden tener el cuaderno impreso o ahorita más adelantico lo imprimen. Por ahora si necesitan tomar solo nota, está súper bien. Bueno, vamos a mirar por acá. De construir las prácticas tradicionales, exactamente. El hecho de que vemos que se sigue perpetuando prácticas que históricamente han sido ya revaluadas, que a nosotros mismos cuando éramos estudiantes nos causaron un montón de como de conflicto, y saber que nuestros hijos van a estar sometidos a lo mismo, como que dicen, no, 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 yo no quiero eso, no voy a permitir eso. Bien, ok, exacto, exacto, muy bien, miren, esto es tan chévere. Eso dice, soy mamá primeriza y creo que debe tener más orientación a las ciencias de manera divertida, conciencia con el medio ambiente, claro que sí. La forma en la que nos han enseñado las ciencias es tan lejana de lo que, de eso, de la diversión, de la vivencia, de conectarnos, que pues bueno, qué bonito que uno les pueda dar esa oportunidad, ¿no? Y creo que de eso se trata, mucho de oportunidades, de esas oportunidades que sentimos que el colegio no les da y que nosotros podemos propiciarlas, ¿no? No se trata de que solo nosotros lo hagamos, sino que nosotros las propiciemos, los conectemos con personas que lo hagan, con escenarios que lo hagan, con recursos que lo hagan. Bien, vamos a seguir aquí con Ikigai. Perdón, que parece que hay otro comentario. Muy bien. Lara nos dice, identificar los intereses de los nenes para profundizar esos intereses, exacto. Dedicarle tiempo a eso, que les guste el deporte, la danza, los animales, etcétera. Por supuesto que sí. Yo les digo mucho a mis estudiantes, a mis hijas, a mi equipo de trabajo, miren, es así de sencillo. Uno aprende lo que se le da la gana, lo que uno quiere realmente. Lo otro lo puedes estudiar, lo puedes leer, puedes pasar una evaluación, pero que te quede a ti para la vida, que realmente no se te olvide esas cosas que tú quieres. Entonces, la pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, pero a ver, yo sé que no quiere las matemáticas, pero sé que necesito aprenderlas, porque si no, pues va a estar muy limitado, muy limitada. Pues bueno, justamente ahí viene el truco, ¿no? Y es, ¿cómo hago que desde sus intereses le encuentre sentido a las matemáticas? Porque crear sentido es una de las cosas que más genera, digamos, es el reto más grande para cualquier educador en cualquier contexto y pues en la casa. Fíjense que en la frase que les comparto en el cuaderno de trabajo, es que en la casa hay una ventaja enorme y es que está la afectividad, ¿sí? Que está esa relación de amor que no significa que no voy a hacer por él lo que sé que necesita, ¿sí? O por ella lo que sé que necesita. De acuerdo, de acuerdo. No todas las familias pueden adaptarse a esto, eso está claro, claro, completamente de acuerdo. No para todas las familias está el homeschool, eso es clarísimo, porque justamente tiene uno que romper muchos paradigmas, cambiar muchos chips para poder asumir y además asumir una presión muy grande. Y quiero decirles que nosotros hemos definido el homeschooling como una tendencia de innovación educativa. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características de cualquier innovación. O sea, tú te vas a enfrentar, bueno, eso lo contaré seguramente si nos van a seguir en redes sociales, van a encontrarse con estas charlas alrededor de lo duro que es innovar. Y ustedes haciendo homeschool, quienes hacemos homeschool, estamos innovando. Entonces, pues eso tiene toda una serie de retos, ¿no? Muy bien. Soy profesora de teatro, trabajo en escuelas públicas y cada día estoy más convencida de que educar en casa es una muy buena opción. Yo creo que para muchos maestros,
sufrimos mucho con la educación de nuestros hijos, tal vez más que quienes no son maestros, porque nosotros vemos todo lo que no pasa y debería pasar. Y entonces nos sentimos frustrados, impotentes, porque uno dice, Dios mío, a ver, pero ¿cómo es que siguen haciendo esto? Eh, entonces, pero muchos maestros no podíamos hacer educación en casa porque sentíamos que, no, pues porque nuestros trabajos no nos lo permitían. Y me parece que ese es uno de los grandes paradigmas, o más bien de los grandes obstáculos que la pandemia rompió, logró romper, porque nos mostró que es posible trabajar también desde casa. Y eso nos ayuda nos abrió la posibilidad, ¿no? Abrió la posibilidad de tenerlos cerca, de estar con ellos, algo que tampoco era tan fácil de ver. Lo mismo pasa con los empresarios, etcétera. Bueno, volvamos acá. En el siguiente punto miramos misión, profesión, y aquí quisiera como conectarlos un poco con eso que el mundo necesita. ¿Sí? Ya vamos a ver unas fuentes, pero fíjense que cuando yo respondo esta pregunta en el Ikigai, estoy pensando, bueno, ¿qué es lo que el mundo necesita que yo le puedo dar a mi hijo, a mi hija, que yo con la educación en casa le puedo suministrar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y también desde mi propia profesión, desde mi vocación, ¿qué le puedo aportar? Entonces, por ejemplo, eh, Lara, que eres profesora de teatro, también desde ahí, ¿sí? Desde el teatro, ¿cuántas cosas bellísimas le puedes aportar tú a tu hija? Desde tus fortalezas, ¿qué le puedes aportar? Hazte esa pregunta. Esa pregunta te va a ayudar a tomar decisiones de aquí en adelante, de todo lo que viene. Lo que haces también, ¿qué es lo que haces bien? ¿Sí? Entonces, yo lo que hago súper bien es, no sé, contar historias. Entonces, bueno, voy a tomar de ahí para desde ahí conectar con todas las cosas que quiero diseñar para mi hijo, porque es lo que hago bien. Lo que hago bien también es relacionarme con mucha gente. Bueno, pues voy a aprovechar esa capacidad que tengo para traerle a mi hijo experiencias, a mi hija experiencias que no fácilmente tendría. No se trata de que todo se lo dé yo. Fíjense que como educadores también somos gestores, ¿no? Entonces también gestionamos los recursos, las conexiones, los lugares donde va a estar, las decisiones que puedo tomar. Entonces, Ikigai, este ejercicio, vamos a dar 2 minuticos más para que apunten unas ideas clave, pero es súper importante que vuelvan, es súper importante que lo hagan con quien ustedes comparten esta misión de educar en casa. Y esta es la primera herramienta que les queremos compartir, porque todo el diseño, todas las decisiones de aquí para adelante están, digamos, como orientadas desde ahí, desde ese propósito que nosotros tenemos, desde cómo entendemos la educación y desde para dónde queremos ir y qué tenemos para dar. Entonces, como diseñadores de homeschool, lo primero que tenemos que mirar es hacia nosotros, no hacia qué currículo escojo, no hacia qué método escojo, que son muy importantes, pero primero a nosotros, primero a ti, primero tú qué tienes para dar, cuál es tu pasión, cuál es tu misión, cuál es tu vocación y cómo desde tu profesión, desde lo que tú sabes, desde tu formación, le puedes aportar a la formación de tu hijo, a acompañarlo en ese viaje en el que van a ir juntos, de tu hijo, tu hija. Acompañarlo a conocer los lugares que tú sientes que debe conocer, pero también a escuchar de otros qué más podría ser importante para mi hijo, para mí. Pon ahí todas esas capacidades que tienes que pueden aportarle a tu hijo. Bueno, muy bien. Sigamos. Recuerden que pueden volver en cualquier momento. Ahí al cuaderno de trabajo. Bien, vamos con el segundo bloque. Nuestras metas educativas. ¿Cómo establecer esas grandes metas, esas metas grandes y ambiciosas que tenemos para la educación de nuestro hijo, de nuestros hijos? Hay muchas maneras de hacerlo, por supuesto que sí. Seguramente ustedes han mirado los lineamientos del Ministerio de Educación de su país. Esa es una manera de hacerlo, claro que sí. Pero nosotros queremos proponerles una mirada hacia lo que está, digamos, una mirada al futuro. ¿Por qué? Porque estamos diseñando hoy para la educación de nuestros hijos que va a ser en unos años. Bueno, quienes me escuchan y ya sus hijos son grandecitos, que tienen 12, 13 años, tienen un futuro aquí
de pronto un poco más cercano. Para quienes tienen niños pequeñitos, 5, 6, 3 añitos, pues imagínense el viaje que tienen que hacer al futuro es un poquito más largo, ¿verdad? Más lejano. Esa es la invitación. Hagamos un viaje al futuro de nuestros hijos. ¿Qué nos imaginamos que ellos van a tener que vivir en unos años? Y para eso es que los vamos a preparar, ¿sí? Entonces, nosotros en la guía les compartimos 3 elementos muy importantes. Y son, o pues que consideramos muy importantes, esperamos que les sean de utilidad. Uno es el futuro de la educación. Hay un video que les compartimos ahí que nos parece súper interesante, un documental de Documentalia TV, en donde hablan del futuro de la educación. Pues qué bueno conocer eso, a pesar de que nosotros eduquemos en casa, eso nos puede inspirar un montón. Ese tipo de cosas que nos dicen, oigan, miren, es que la educación va para allí. Entonces eso nos puede ayudar. De hecho, también los invitamos a pensar mucho en los trabajos del futuro. En la guía les decimos, ¿cuáles crees que son los trabajos de tu hijo? Los trabajos que tu hijo siente que va a hacer, que tú sientes, perdón, que tu hijo va a hacer. Incluso debo decirles que muchos de los trabajos que van a hacer nuestros niños, nuestros jóvenes, no existen en este momento. Por eso es que tenemos que hacer casi que ciencia ficción, tenemos que viajar al futuro para poder anticiparnos a eso que va a pasar. Porque si los formamos hoy, con las profesiones de hoy vamos a perder varias oportunidades importantes y nos podemos equivocar. Entonces, aquí un consejo, una sugerencia que les damos con todo el cariño es viajen al futuro, ¿sí? Piensen mucho en futuro. Les compartimos también un enlace a conocer las competencias globales. ¿Qué es lo que se entiende por competencias globales? ¿Por qué estamos hablando de competencias globales? Son temas que en los colegios apenas y se están empezando a tocar. En las universidades un poco más, ¿sí? Se habla un poco más de esto, pero nosotros como educadores en casa tenemos la responsabilidad de conocer esto, de explorar esto y de saber que esas son como las grandes competencias que le van a dar a nuestros hijos esas posibilidades. Y el tercer elemento que les compartimos es el de pensamiento creativo, cómo educar en la creatividad. Y en eso, por supuesto que tenemos un reto, claro que sí, pero bien vale la pena que lean el documento que les compartimos porque es un documento que les muestra cómo, o sea, qué es lo que tengo que hacer para educar en creatividad, o sea, me sugiere qué podría yo hacer para activar mi pensamiento creativo y mantener activo el pensamiento creativo de mi hijo o de mi hija. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a ellos capacidades adaptativas. Entonces van a ser niños, jóvenes que van a tener esa capacidad de asumir el desafío que venga, el que les traiga la humanidad, el que les traiga la sociedad, ¿sí? Y pues finalmente nosotros, era antes más fácil decir, yo quiero que mi hijo sea ingeniero de sistemas, y entonces como eso puede pasar, entonces de pronto si yo quería que mi hijo estudiara, no sé, fuera muy de ciencias y de robótica, entonces lo metía en un colegio que fuera muy en esa orientación. Pero esto es todavía mucho más complejo, tiene otras variables aquí súper importantes. Entonces, segundo gran paso en el proceso de diseño o de rediseño, revisa las metas educativas que tienes. Viaja al futuro, viaja al futuro. El ser humano, el ciudadano, el profesional que quieres que sea tu hijo, tu hija, ¿sí? ¿Qué te sueñas para él? ¿Que tú sientes que lo va a hacer feliz, que le va a permitir eso, ser un ser humano que ayuda, que aporta, etcétera? Y en el cuaderno de trabajo, vamos a ir otra vez al cuaderno de trabajo, les compartimos una herramienta que aprendimos también en la escuela de Tokio, que es el foresighting, es el pensamiento orientado a futuro. ¿Y qué es lo que les pedimos que hagamos acá? Vamos a ir yendo del pasado al futuro. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Vamos a pensar, ¿sí? ¿Qué cosas digamos que sí se hacían vamos a empezar por acá, se hacían en el pasado en educación y ahora no, ¿sí? A ver, pensemos en un ejemplo. Hace muchísimos años, ¿sí? Cuando recién, digamos, como que se empezó a hablar de educación como tal, lo que pasaba era que había unos mentores, entonces eran como unos grandes sabedores y que tú ibas a buscarlos allá,
Sí, esto después de que el aprendizaje solo fuera para las cosas básicas, ¿sí? Para la supervivencia. Te dicen, oye, pero también podría ser bueno que aprendieras teatro. No es para la supervivencia, pero ¿qué tal si lo aprendes? Entonces, allá hay un mentor que te puede ayudar, ¿sí? Eso es una cosa que funcionaba en el pasado, pero que en los sistemas escolares hoy día desapareció. Ese es un ejemplo. Porfa, piensa más ejemplos de lo que tú conoces, de lo que tú vives, que te puedan inspirar, porque finalmente esto es para ti. Tú diseñas tu propio método, entonces, ¿para ti qué es? Aquí en este otro recuadro vamos a poner lo que existía en el pasado y hoy todavía existe en educación. Voy a dar un ejemplo muy fuerte, muy triste y muy duro, y es las filas. O sea, hace 500 años se organizaban los niños en fila y hoy día todavía. Llegas a un salón de clase y si tú tienes no tienes filas, entonces eso, tú no estás haciendo clase. Todavía pasa en muchas partes, afortunadamente muchas ya se está eliminando, pero todavía pasa. Todo eso que venga a tu mente que pueda también darte ideas. Por ejemplo, ¿qué idea te puede dar esto que acabo de decirte? Los ambientes de aprendizaje deben ser diferentes y ya seguramente que ustedes lo han podido ver. Y si no, pues ese es uno de los elementos que en algún momento también tocaremos acá y es cómo el ambiente de aprendizaje te va a ayudar a que tu educación, tu proceso de educación en casa sea más efectivo. En la otra casilla vamos a poner lo que ahora sí, pero en el pasado no. En el pasado no existía, pero ahora sí. Por ejemplo, toda la educación en línea. ¿Sí? En el pasado no te podías conectar con un chico de Australia en un segundo. Eso no pasaba. Y ahora sí. ¿Listo? Y en este último vamos a poner cosas que ni en el pasado, ¿sí? Ni ahora existen. Esas son las cosas que van a ir empezando a llevarte a futuro, ¿sí? Casi que en esta casilla es donde sueñas. En esta casilla es donde vas a poner, bueno, tal vez cosas como el hecho de que, no sé si han visto, hay un video de grafeno, del uso del grafeno en educación y entonces estás conectado con chicos de otro o con profesores de otros países del mundo, de otros lugares del mundo y están interactuando en la misma pantalla los dos, bueno, una cosa así, loquísima. Ese tipo de cosas son las que esperamos, les pedimos acá que se sueñen. ¿Qué están haciendo con este ejercicio creativo? Están pensando en futuro, están viajando al futuro, están activando su cerebro para poder pensar en el futuro de sus hijos. Entonces, no se lo pierdan, no lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? Toma tiempo, pero por favor vuelvan a ese ejercicio, ¿sí? Vuelvan a ese ejercicio en cuanto les sea posible, porque eso les va a ayudar. Antes de pasar, bueno, estas son solo unas ideas para dejarles acá, y es que en el cuaderno de trabajo también les estoy planteando una forma de poner sus grandes metas educativas, que ese sería como el siguiente paso. Tus grandes metas educativas, ¿cuáles son? Las estoy poniendo ahí en clave de los 4 pilares de la educación propuestos para la educación del siglo XXI. ¿Qué sientes tú como meta fundamental que tu hijo debe conocer, debe hacer para vivir juntos, para vivir con otros y en su ser, en su espiritualidad, como ser humano? ¿Qué sientes que es la meta más grande y ambiciosa que tú tienes en la formación de tu hijo? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo podría ser guiándote por digamos, una declaración de la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO. Entonces plantean conocimientos, competencias y valores necesarios para vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en que viven. Podrías cambiar ese cuadro que te estoy dando allá en el cuaderno de trabajo por, eh, por esto, conocimientos, valores y competencias. La competencia se entiende como estas habilidades que tú pones en un contexto, ¿sí? Que te ayudan a resolver una situación de un contexto. ¿Vale? Entonces, les voy a pedir que en el chat me ayuden con una de las metas que tienen para sus hijos. Una de las metas educativas que sienten que los moviliza,
que es eso hacia lo que quieren llevar a sus hijos. Porfa, ahí en el chat, compártanos eso mientras vamos entonces revisando. Y por favor, también cualquier duda que vaya surgiendo, entonces antes de que pasemos a al tercer bloque, que es el enfoque, entonces vamos a ir mirando. Este es un taller práctico, les decía, van a tener que volver sobre el material, estamos justamente dándoles como toda esta información, todos estos elementos para que puedan volver después con sus familias, ahorita más tardecito, en fin de semana, cuando estén en otro, de pronto en otra situación más favorable para tomar estas decisiones, para pensar en estas decisiones, pero es la primera pregunta que nos hacemos. Entonces, hasta aquí hemos visto. ¿Qué entendemos nosotros por educar? ¿Por qué queremos educar a nuestros hijos? Son las primeras preguntas que nos hacemos. El siguiente paso es nuestro ikigai, nuestro propósito grande. Con la técnica que les enseñamos pueden ayudar a entender mejor su propósito para hacer homeschool. ¿Listo? Y el siguiente paso son las metas educativas, las grandes metas que quiero para mi hijo. Viajando a futuro. Los invito, por favor, a viajar a futuro. No las hagan con los conocimientos que tienen del presente. Hay que viajar al futuro para poder decir, ok, hacia allá, eso es lo que mi hijo, me imagino yo que mi hijo va a enfrentar. Entonces, ¿cómo voy a ayudarle para que eso pase, para que lo logre? Que sean libres de pensamiento, muy bien. Ya te comparto el link de la agenda educativa de UNESCO, ¿vale? Dame un segundito y ahorita ya te lo comparto para que lo tengas aquí. Bien, por supuesto, que sean libres de pensamiento, ¿no? Y entonces si esa es la meta educativa, si es una de tus metas educativas, pues eso va a determinar todas las otras decisiones, ¿sí? ¿Por qué es importante definir estas metas antes de ir? Fíjense que hasta ahora vamos a entrar a hablar de los métodos, los enfoques. Y muchas veces cuando uno entra a homeschool, lo primero que busca es eso, como el método. Entonces, la propuesta es, primero tomemos estas otras decisiones, ¿sí? Sí, claro, sí, por supuesto que sí, que está relacionado con el cambio, con toda la agenda de cambio climático, con la agenda de esas preocupaciones que deben movilizarnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para que mi hijo, mi hija llegue allá? ¿Sí? Ahí es donde vienen las otras preguntas. Entonces, vuelvo a insistirles en que el proceso de diseño o de rediseño de homeschool es una toma de decisiones. O sea, es una serie de toma de decisiones que, pues bueno, que van a determinar también mis acciones como educador. Bueno, pasemos entonces al tercer bloque de nuestro taller. Definiendo tu propio enfoque. ¿Por qué decimos tu propio enfoque? Porque nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer es poder justamente eso, tomar nuestras decisiones. ¿Sí? A veces, claro, uno llega, encuentra mucha información y listo, si van a tomar la decisión de irse por uno de los métodos, que tengan la claridad completa de que sí, de que saben por qué lo están haciendo y la tranquilidad de por qué lo están haciendo. Entonces, lo primero que les planteamos en la guía son unos recursos para entender, y aquí vuelvo a retomar a lo que había mencionado, el unschooling y voy a incluir el aprendizaje autodirigido. Unschooling es una propuesta en la que no hay necesariamente un diseño en el que hay un proceso de enseñanza, digamos, como determinado por esto que vamos a hacer en los otros pasos, ¿sí? Por eso lo pongo acá. Entonces, si este asunto de diseñar, de planear metas a mediano, largo, corto plazo, si plantearte, digamos, como una serie de hitos, ¿sí? De milestones en tu proceso, no es lo que tú quieres, no es lo tuyo, te invito a que mires las propuestas de unschooling y también de aprendizaje autodirigido. Entonces, en la guía les hemos dado 2 links que les pueden ayudar a tomar más elementos, ¿sí? A tomar elementos que les pueden ser muy útiles. Si se sienten más tranquilos, más cómodos, con un plan más claro, como con un control un poco más claro de lo que están haciendo, entonces vienen los siguientes pasos. ¿Por qué los invito a quienes decidan quedarse en unschooling a hacer los demás pasos? Para que tengan más argumentos para esa decisión. ¿Sí? Siento que podría ser útil para ustedes hacer eso, ¿sí? Poder tener esos elementos para tomar la decisión. Entonces,
Miren por favor unschooling, que tiene mucha relación con el aprendizaje natural, es decir, con el hecho de que tú vas aprendiendo de todo lo que vas viviendo. No quiere decir que vayas solo por el mundo, ¿sí? De todas maneras, está esa concepción que veíamos hace un rato del aprendizaje y de la educación con alguien que tú conectas, conversas, tú no dejas que tu hijo simplemente vaya por ahí, no sé, como viendo los árboles, ¿no? Tú vas contándole también y vas haciendo que viva muchas experiencias. Entonces, el asunto es que no vas guiándote por un currículo o por un sistema, digamos, como tan estructurado. Y eso no está mal. Es decir, son formas que van mucho con la naturaleza tuya, con esos principios que te guían, con esas decisiones que has tomado hasta acá, con esa concepción que tú tienes de la educación, del aprendizaje. Y pues justamente es eso, es un aprendizaje natural que se va dando en esta convivencia con todos. El aprendizaje autodirigido, autorregulado y autogestionado está muy relacionado, pero los invito a que lo vean porque también haciendo cualquiera de los enfoques que vienen, el aprendizaje autodirigido tiene un valor importante acá. Lo autodirigido tiene que ver con desarrollar la capacidad para autogestionarte, ¿sí? Y para autorregularte. Pero eso tampoco va a pasar solo, siempre es en esa relación con nosotros, los educadores, los papás, su familia, sus amigos, con quien eso va pasando. Sin embargo, en el aprendizaje autodirigido, digamos como con ese enfoque de aprendizaje autodirigido, tú estás muy concentrado en ver cómo logra desarrollar esos niveles de autonomía. Podríamos decir que esas son como las diferencias sutiles. Puede que haya otras, pero para nosotros esas son como las más fuertes. Bien, entonces, la primera invitación es saber eso. La segunda, en la guía, esto es súper importante, en la guía les compartimos un enlace a cada uno de estos métodos o enfoques. Es difícil, digamos, como definirlos en uno u otro, en otra categoría y no es importante. En mi opinión, que se llame método, que se llame enfoque no es lo importante, sino lo importante es que son, digamos, como las comunidades que han hecho homeschool han ido dándole forma a estas maneras de hacer homeschool. Y tienen sus diferencias. Así que por eso nosotros elegimos un recurso para cada uno que les pueda ayudar a entenderlo mejor. Esto, por supuesto, va a tomar tiempo. Ver cada recurso, saber, bueno, cómo es, pero nuestro aporte está en esta plantilla. La plantilla que les hemos dado es una plantilla que descargan en Excel con la que les compartimos unos criterios para poder estudiar los métodos. ¿Por qué es importante? Porque sentimos que con esos criterios ustedes van a poder saber si el método les sirve o no, o qué del método les sirve y qué no, ¿vale? Entonces, aquí lo que los invito es a que, primero, seguramente ya lo han hecho muchos de ustedes, pero esta plantilla es una manera de reconocer, y en el cuaderno de trabajo lo tienen, si van en este momento al cuaderno de trabajo van a ver que explicamos cada uno de los criterios o les damos por lo menos un ejemplo de cada uno de los criterios. El primer ejemplo que les digamos, compartimos en la matriz que tienen en Excel, les estamos haciendo nuestro análisis, pero solo es como un ejemplo, por favor, mírenlo, pero no sé, pueden abrir otra casilla y hacer su propio análisis de ese, van guiándose, pero esta guía les ayuda a entender cuáles como los principios de ese método, de ese enfoque, en qué se fundamenta. Y ustedes van a ir leyendo, ok, como que sí, hago clic con esto o no, esto como que no me convence mucho. Lo segundo también es el rol de tu hijo o de tu hija si aplicas ese método. Eso es muy importante. ¿Te gusta ese rol que él va a asumir? ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo estás entendiendo tú? ¿Y te gusta ese rol? ¿Te gusta el rol que tú asumirías? Porque esa es otra pregunta. El rol que asumen los conocimientos. Entonces hay unos métodos que se guían exactamente por los lineamientos del Ministerio de Educación. En todos, bueno, no sé, los ministerios de educación publican sus lineamientos. Lo que hacen los papás es bajar eso, comprar algunos textos, etcétera.
¿Cuál de estas cosas te hace sentir mejor a ti? Entonces, con esta matriz, lo que les estamos proponiendo es una manera de hacer ese análisis y en el cuaderno de trabajo no tienen una actividad, no hay una actividad, si no les tenemos es un ejemplo o una explicación de cada criterio. ¿Qué es lo que dice cada criterio? ¿Vale? Esperamos que con esta matriz ustedes puedan sentarse a decir, ok, de esto, de este enfoque me gusta esto, ¿sí? De este enfoque me gusta tal cosa. De hecho, hay un método, un enfoque ecléctico, que hace eso, tomar como de varias maneras de hacer las cosas. Entonces, esta es la siguiente decisión. ¿Cuál es el enfoque que yo voy a tomar? Definitivamente me inclino más por este, entonces me gusta más Montessori, entonces sí, voy a buscar los recursos de Montessori que me ayudan y ahí está el link donde los pueden conseguir. O no, definitivamente como que ninguno. O sea, no me voy a casar con ninguno. Entonces empiezas a tomar tus propias decisiones y abres otra casilla abajo que dice mi método, mi enfoque. ¿Cuáles son estos principios que a mí me van a orientar? Los escribo. ¿Cuál es el rol que va a tener mi hijo? ¿Cuál es el rol que va a tener, el rol que yo voy a tener? ¿Cómo me voy a relacionar con los conocimientos, con los contenidos? ¿Qué le voy a dar? ¿Es lo que vamos viendo en internet? ¿Es lo que él va queriendo aprender? ¿Es lo que me dicen los textos, los libros de texto? O sea, voy a tener este paquete de libros de texto. ¿Qué es? ¿Vale? ¿Cuándo vaya a enseñar? ¿Voy a tener unos horarios? ¿O simplemente en cualquier momento que se dé la oportunidad inmediatamente aprendemos? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son esas formas? Con estos criterios, lo que aportan los criterios son, pues justamente, voy a ampliarlo un poquito más aquí para que lo vean un poquito mejor, pero la mejor manera de verlo es en el Excel. El Excel está en la misma página del blog. Cuando ustedes entran a enfoques, aquí dice descargar la plantilla o la matriz, creo que dice la plantilla de análisis, ¿vale? Ahí pueden descargar ese Excel para que lo puedan trabajar. Y bueno, cualquier duda que tengan pueden comentarla ahí mismo en el blog, ¿no? En los comentarios del blog, que nosotros estamos pendientes para resolver las dudas que tengan. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta, otro comentario. Por favor, no me dejen olvidar enviar la agenda educativa de UNESCO. Es que no, si me salgo de acá, la presentación se me enloquece, pero ya ahorita lo hago. Entonces, bien. Sandra nos escribió aquí que sea feliz con lo que le apasiona hacer. Entonces, mira, Sandra, cuando tú tienes esa meta, ¿sí? Que mi niño sea feliz con lo que le apasiona hacer, ¿qué va a pasar? El método que se conoce como tradicional, que es el que va guiándose por todo lo que hacen en el colegio, exactamente lo que hacen en el colegio, pero lo aplican en la casa, puede darte dificultades, porque no todo lo que pasa en el colegio y no todo lo que pasa en los libros de texto les puede apasionar, ¿ves? Entonces, esas son las cosas que empiezan a hacer clic, ¿ven? Van a empezar ustedes a decir, no, o sea, yo no quiero ser el educador que viene a repetir lo que pasa en el colegio. No quiero ser ese. O sea, no quiero que mi hijo me vea como que pereza, pues se llegó la hora de la clase de matemáticas. No, no, qué tristeza, porque pues entonces mejor que tenga esa posibilidad con diversos profesores y no solo conmigo, ¿cierto? Entonces, esas cosas que yo decido me van a ayudar a contrastar con la matriz. La matriz está en el blog. Si pueden, por favor, compartir nuevamente aquí el link del blog. Les vamos a compartir nuevamente aquí el link del blog. En el correo que les enviamos también dice descargar la guía. Ahí también está. Ahí está esa matriz súper, súper importante que la puedan, pero fíjense que la relacionan con las herramientas anteriores. Si no tiene relación con el Ikigai, no lo estamos haciendo bien. Es decir, si yo en el Ikigai digo que lo que me apasiona a mí como educadora es salir, llevarlo a que conozca, llevarlo a un museo, llevarlo a un viaje y que en el viaje sea que yo le pueda enseñar todo lo que le quiero enseñar, historia, geografía, etcétera. Y digo que el método que voy a escoger es el del colegio, pues bueno, me cuesta entenderlo en este momento, pero pronto hay formas, ¿sí? Entonces, lo importante es que sea coherente. Ahí es donde ustedes van a ayudar a lograr hacer clic, ¿no? Y les va a funcionar porque de lo contrario puede como complicarse. Aquí ya les compartieron
el link donde está la guía completa, donde está. En cada método, me voy a volver aquí un minutico. Aquí. Esto mismo lo van a ver allá en la guía. Se acercan a educación clásica, le dan clic y los lleva a un enlace donde explican claramente la educación clásica. La escuela en casa, que es el que les digo que es básicamente repetir lo mismo, traer los mismos textos y todo el colegio. El método Montessori, este es un método que muchos colegios han adoptado porque tiene varios elementos muy valiosos de alguna manera alternativos, ¿no? Que vale la pena. Estudio en unidades, es un estudio, más bien, básicamente es como que el educador diseña una unidad de estudio y con esa trabaja. Pero otra manera cercana de hacerlo, parecida, es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en el reto. Nosotros vamos a construir un material para que ustedes entiendan, puedan acceder a esa información de aprendizaje basado en el reto y cómo la podrían aplicar a su homeschool. Charlotte Mason es otra metodología que tiene muchísimo eco en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tienen el link. De hecho, si no me equivoco, no, ese no es en ese. En ese también el link está en español. El método Waldorf también, hay pedagogía Waldorf y hay colegios Waldorf. Ellos se consideran una vertiente de la educación alternativa, pero están fuera del sistema, ¿no? Es decir, ellos no necesariamente, bueno, hablo por lo que pasa en Colombia, por favor me excusan si en otros países sí está dentro del sistema mismo, pero bueno, el asunto es que hay pedagogía Waldorf, método Thomas Jefferson, ese método es un método que busca formar a los niños en liderazgo, entonces desde pequeñitos los está llevando a esa lógica del liderazgo. Este material solo se encuentra en inglés, no lo conseguimos en español. Si alguno de ustedes tiene material del método Thomas Jefferson, por favor no duden en ponérnoslo en los comentarios para compartirlo con la comunidad. El método ecléctico es un método que toma de varios métodos lo que va sirviendo, incluso se puede ir transformando, es una manera como también muy diferente de hacerlo. Yo propondría, y espero que lo podamos hacer pronto acá, es que pudiera existir uno también basado en pedagogías alternativas, es decir, en cómo pudiéramos tomar los modelos de educación alternativa y traerlos a casa. Creo que hay formas de hacerlo, entonces, bueno, trabajaremos en eso para compartirles a ustedes esa información. Bien, entonces, el cuarto momento tiene que ver con diseñar el plan. Ese plan va a depender completamente de las decisiones que acabas de tomar. O sea, en el paso anterior, el paso del estudio de los métodos y de la definición de tus métodos. Incluso vimos que si hace un rato tú, cuando entraste por unschooling, viste que no, que eso te gusta, que es por ahí, pues esto tal vez no logre tener el mismo sentido o lo decidas utilizar solo para ciertas cosas, para ciertos momentos. Entonces, pues bueno, si te sirve, chévere, porque puede ser útil, puede ser útil. Entonces, les decía hace un rato, nosotros en la Escuela de Innovación Educativa traemos siempre herramientas de otras fuentes, de otros contextos, porque en lo educativo no siempre son tan dinámicas, ¿sí? Se tienden a ser realmente complejas de manejar. Entonces, les traemos la propuesta acá del roadmap. ¿Por qué trabajar roadmap? En el cuaderno de trabajo, si van ahorita al cuaderno de trabajo, van a ver que está explicado en qué ayuda el roadmap, ¿no? Un roadmap le ayuda a uno a establecer objetivos generales y específicos que se van pudiendo trazar a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? No quiere decir que eso es inmodificable, impajaritable, no. Por supuesto que cada cierto tiempo, pues uno analiza, bueno, este objetivo todavía vale la pena, esto no se logró cumplir, etcétera, si estás en ese ejercicio de diseño, digamos, ¿sí? Entonces, el roadmap te permite trazar esos objetivos, establecerlos a mediano, corto y largo plazo. Te permite establecer también como unos milestones, unos hitos importantes en el proceso. Y creo que, bueno, y fundamentalmente te ayuda a ir de donde estás hoy en tu proceso educativo a donde tú quieres llegar.
¿Y cómo sabes a dónde quieres llegar? Pues gracias a esas metas que trazaste. Es eso lo que te permite a ti saber a dónde quieres llegar. Entonces, hay muchas formas de diseñar el roadmap. Aquí el mensaje, el mensaje es, mira, utiliza la herramienta con la que más te sientas cómodo. Gráficamente ayuda mucho tenerlo así diseñado. Aplica como esos saberes que tú tienes desde tu profesión, desde tu formación, desde los encuentros que hayas tenido que te puedan servir. Pero básicamente un roadmap tiene en esencia esa ruta, ¿no? En esencia los hitos grandes, en esencia los elementos fundamentales. Miremos otra manera gráfica de trazarlo. Esta es otra manera de hacer un roadmap. Entonces uno podría decir, bueno, mi niño tiene ahorita, acaba de empezar homeschooling y tiene 10 años. Ok, estamos acá. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿Cuál es la ruta que quiero que mi niño trace? Mi niña trace. Entonces, esto es establecer unos grandes hitos. No sé, que a los 12 años haya logrado esto, que a los 13 haya logrado esto. ¿Por qué? Porque lo quiero llevar a ese futuro que tracé. Esta es otra manera de hacerlo, entonces con un objetivo grande, con formas, digamos, como distribuidas de hacerlo, con actividades clave que me van a ayudar en el tiempo a trazar esa ruta, ¿sí? Justamente a diseñarla. Pero depende muchísimo del enfoque que elegiste. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, elijo unschooling, pero igual me voy a proponer unos hitos grandes porque quiero tener esa seguridad, ese camino. Eso me da a mí más tranquilidad. O puedo decir, me voy con el ministerio, ¿sí? Voy a hacer exactamente los lineamientos del ministerio. El Ministerio de Educación aquí en Colombia trabaja por ciclos, ¿sí? También en la guía les damos el vínculo a los lineamientos del Ministerio de Educación, donde los pueden descargar y saber ustedes que según la edad del niño qué debería estar haciendo en términos de competencias. Por ejemplo, si es una manera de trabajarlo. Pero entonces pueden establecer su roadmap por ciclos. Entonces, el ciclo 1 que va de tal edad a tal edad, entonces en ese ciclo yo quiero esto para mi hijo. Eso también lo pueden hacer. Los invitamos mucho, sinceramente, con todo el corazón, a que no piensen en asignaturas. Yo sé que eso les puede dar más tranquilidad, ¿sí? Más seguridad. Pero ya los ministerios han diseñado esos lineamientos en términos de competencias. Piénsenlos más así, más en términos de competencias. Y para quienes se animen más a hacerlo en diseños más interdisciplinarios, etcétera, pues bueno, hay también pues varios enfoques para hacerlo, pero no, este es el momento, en esta charla no lo vamos a trabajar, pero seguramente que en otra charla lo haremos. Pero por lo pronto les diría, traten ¿cómo se dice?, despegarse un poco, de alejarse un poco de la idea de asignaturas, porque es una idea que está mandada a recoger hace tiempo en todos los escenarios educativos. Las grandes innovaciones educativas han trabajado hacia eso. La vida laboral, los trabajos del futuro ya no son los trabajos en disciplinas especializadas, sino son interdisciplinarios, transdisciplinarios. Entonces los invitamos a que en esa lógica, de hecho es un clamor desde hace muchos años que muchísimos colegios no han logrado escuchar, no se queden en esa lógica. El hecho de seguir los currículos del ministerio no los obliga necesariamente a ir con asignaturas. Y si lo hacen, piensen siempre, pongan por encima siempre la competencia. No sé qué tan claro sea eso, pero trataré de aclararlo en otra charla o en un video de YouTube que hagamos. Perdón, aquí entonces este es otro gráfico. Básicamente, el roadmap es una manera gráfica de trazar esa ruta para ti. En el cuaderno de trabajo les estamos compartiendo el link a una herramienta. Es una herramienta que se llama Trello. En ese link, que es un video de YouTube, les explican cómo hacerlo en Trello. Pueden encontrar otros videotutoriales para hacerlo en Trello. Es otras herramientas. Trello es una buena herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos gusta. Pero el mensaje aquí es,
diseña con algo gráfico, porque tu cerebro creativo, va a hacer que esto funcione mucho mejor, va a lograrlo más fácil, te vas a sentir más cómodo, vas a fluir más rápidamente que en un formato demasiado cuadriculado, ¿sí? Ahora, hay personas que son muy cómodas en estos tipos de formatos, pero lo gráfico siempre va a ayudar un montón, ¿sí? Lo gráfico siempre le va a ayudar a uno a tomar mejores decisiones, va a permitir incluso desechar cosas que no necesariamente van. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si hay preguntas en este momento, si se ha entendido que el proceso de diseño es un proceso de toma de decisiones, que para rediseñar, reinventar tu homeschool, vamos a hablar nuevamente de cada uno de los casos, vas a reinventar tu homeschool, vienes haciendo homeschool hace mucho tiempo, yo te diría, arranca por esa visión de futuro, por revisar tus metas, por repasar tus propósitos. Incluso sería lindo que compararas cuál fue tu Ikigai cuando empezaste a hacer homeschool y cuál es tu Ikigai hoy, ¿sí? Si hoy se ha transformado. Yo sé que a las personas que empezaron a hacer homeschool hace tiempo les tocó más duro, como pasa con todos los que han hecho innovación educativa en otro momento de la historia. En este momento, como que las condiciones se dan, como que tú puedes hablar de innovación educativa más tranquilo, pero quienes abrieron el camino les tocó muy duro. Entonces, mi admiración y mi respeto para las personas que iniciaron a hacer homeschool hace mucho tiempo contra corriente. Por eso para nosotros en este momento la declaramos, lo hemos hecho en distintos escenarios, es tendencia a innovación educativa. Entonces, el comparar tu Ikigai, el revisar tus metas, el viajar a futuro te puede servir un montón. El rediseñar tu plan o revisar tu plan también puede ser interesante para ti. Puede ayudarte a refrescar cosas, incluso a encontrar nuevas fuentes de inspiración en este momento. Si tú estás aquí porque no has decidido si hacer homeschool o no, bueno, yo espero que esta guía paso a paso te ayude a tomar la decisión. Puede pasar que tú digas, no, definitivamente no. Yo te sugiero también con todo el cariño, busca propuestas de educación alternativa, porque yo sé que si estás por acá es porque no estás conforme con los sistemas educativos tradicionales. Te sugiero que intentes buscar educación alternativa. Y si no, que también le trabajes muy fuerte al asunto del aprendizaje autodirigido, porque así tu hijo está en un contexto educativo, si tú trabajas muy fuerte el aprendizaje autodirigido, lo vas a salvaguardar de cosas que no quieres que le pasen, en cierta medida, no siempre va a ser en la misma medida que, pues, por supuesto, teniendo uno todo el control, pero le vas a ayudar. Le vas a ayudar a que tome decisiones independientemente de las presiones que vaya teniendo. Le vas a ayudar a que no se conforme con lo que ve en el colegio, sino que quiera, ese deseo de saber se active. ¿Listo? Entonces, ahí te invito también a que si esa es tu opción, no dejes de ver el asunto del aprendizaje autodirigido. Y si estás empezando a hacer homeschool, pues bueno, este es un buen momento para tomar todas estas decisiones, es un buen momento para saber elegir, es un buen momento lo que queremos es que estas herramientas te ayuden a tomar la decisión, ¿no? O las decisiones, pues esto es una serie de decisiones que vas tomando todo el tiempo, ¿no? Además, porque las metas seguramente van a estar en el campo de las competencias globales, etcétera. ¿Cómo te propongo ahora rutas de profundización? La primera es invitarte a seguirnos en redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos compartiendo material de valor que puede, bueno, de este tipo, un material que tiene herramientas de creatividad, que trae elementos que estamos analizando también pues desde la investigación. Nosotros te traemos como todo de última generación. Ese es nuestro propósito, ¿sí? Traerte todo fresco, lo renovado, lo que ya está funcionando muy bien en otros contextos para que te sirva, ¿vale? Y también nos gustaría mucho saber, conocer sobre qué otros temas les gustaría que nosotros generáramos este tipo de talleres.
qué otros temas les parece importante que analicemos, que trabajemos, cómo podemos ayudar, ¿sí? En qué podemos ayudarlos en este proceso de homeschool, cómo desde nuestra experiencia, desde el equipo de trabajo que tenemos acá, desde el ejercicio creativo que hacemos todo el tiempo, podemos ayudar. Por favor, háganoslo saber en los comentarios y nos veremos muy pronto con otras, digamos, como contenidos, con otros elementos que consideramos que son súper importantes. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos acá y aquí estamos siempre a sus órdenes. Soy Marta Salinas, fundadora y CEO de la Escuela de Innovación Educativa eSmart acá desde Colombia. Un abrazo para todos. Muchas gracias.